profe. Bien. Entonces vamos con el siguiente caso, que sería el caso número 4. No, ese ya lo revisamos. Bueno. Déjenme avanzar así. Ajá, este es el que revisamos, ¿ah? Y lo concluimos, hasta aquí llegamos. ¿Copiaron esto? Sí, profe, en esa diapositiva nos quedamos. Ajá, por eso, pero sí copiaron todo eso. ¿Sí? Esto. ¿Sí, chicos? Profesora. Bien, entonces vamos con el siguiente caso, que sería el caso número 5. En el caso número 5, otro grupo de investigadores trabajando con otra especie, en este caso era chícharo dulce, ¿sí? Es un tipo de chícharo también. Estaban trabajando con 2 variedades distintas, pero que tenían el mismo color de flores, aunque diferían en otras características, ¿sí? Obviamente eran líneas puras, el chícharo se autofecunda, por lo tanto es obvio que sean líneas puras, ¿verdad? Entonces eran variedades porque diferían en otras características, pero no en el color de las flores, ¿sí? Si ustedes hacen un cruzamiento entre individuos que tienen la misma característica, ¿qué es lo que esperan ustedes que se produzca en sus descendientes? Que sean iguales. Iguales. Que expresen la misma característica. ¿De acuerdo? Bien, pues estos investigadores, cruzando a este tipo de progenitores, obtuvieron en la F1 individuos con color, con las flores de color púrpura o morado, ¿sí? Ahora, una vez que aparece esta característica ahí, ¿qué se puede pensar desde aquí? Que podría ser una epistasis. Exacto. ¿Por qué? Pues porque está apareciendo una característica que no está involucrada en el cruzamiento. ¿De acuerdo? Bueno, con esta idea, pues ahora sí no podemos deducir de aquí qué es lo que está pasando. Tendríamos que atenernos a ver qué fue lo que observaron en la F2. ¿Y qué obtuvieron en la F2? Bueno, en la F2 obtuvieron individuos de color púrpura e individuos blancos. Ahora, ¿qué se pudiera pensar de aquí? Tenemos 2 caracteres alternos nada más. ¿Qué se pudiera pensar hasta aquí? ¿En qué mecanismos hemos visto 2 caracteres alternos? En dominancia completa. Pudiera pensarse que es dominancia completa, pero chocaría con el hecho de que los progenitores iniciales no tienen, no difieren en este carácter, ¿sí? Entonces, aunque aparentemente fuera dominancia completa, hay contradicción con que en los progenitores iniciales no difieren en alguna característica. ¿De acuerdo? Entonces, con el antecedente de que aparece un carácter alterno, un carácter nuevo, pudiera pensarse que es epistasis. ¿Qué faltaría para demostrarlo? Bueno, pues contabilizar, hacer las repeticiones y contar cuántos aparecen de color morado y cuántos blancos. Y a partir de ahí, sacar una proporción. Bueno, cuando hicieron esto,
de las repeticiones y luego la proporción, encontraron esto, que de cada 16 individuos, 9 presentaban el color púrpura y 7 el color blanco. ¿Qué nos indicaba esto? Bueno, que si la suma de las proporciones nos da 16, ¿qué nos indica? Chicos. Que están interactuando dos pares de genes. Que están interactuando dos pares de genes y que por lo tanto es una epistasis, ¿sí? Entonces tendríamos que tratar de establecer cómo se comportan los genes, ¿de acuerdo? Si son dos pares de genes, pues tenemos que anotar de qué son responsables los dos pares de genes. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que estamos analizando color, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo se produce el color? Recuerden que tenemos dos condiciones. ¿Cuáles son? El pigmento. Ajá, el pigmento, y que en este caso puede haber individuos con pigmento y su carácter alterno puede ser, o su carácter alterno más bien, ¿cuál es? Sin chicos, pigmento. Sin pigmento, ¿va? Entonces ya tenemos anotado ahí de qué es responsable el primer par de genes. ¿De acuerdo? ¿De qué sería responsable el segundo par de genes? El color. Color, ¿sí? ¿Y qué vemos con respecto al color? Pues hay morado. Color morado. Y blanco. Ajá. ¿Y el blanco cómo sería? Sin Pues color. Sin color. ¿Sí? Sí, efectivamente sería así. Morado y aquí sería sin color. Bueno, para no hacernos bolas, vamos a uniformizar esto de con y sin color. ¿De acuerdo? ¿Qué le vamos a poner aquí? Con color. Y en este caso, el color es morado. ¿Sí? Cuando ponemos sin color, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se va a expresar esto? Le vamos a poner aquí blanco. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Para que estemos uniformizando. Porque si decimos con color y luego sin color, como que no estamos haciendo bien la comparación. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces ya tenemos eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué símbolos? Ya sabemos que el primer par de genes utilizamos la letra A y para el segundo par de genes B. ¿De acuerdo? Pero que ¿quién es dominante y quién es recesivo? ¿Podríamos adivinarlo o no? Deducirlo más que adivinarlo, perdón. La palabra es deducción, no adivinar. Bien, primero vamos con el pigmento o sin pigmento. ¿De dónde vamos a saber qué es lo que vamos a observar y que le va a dar sustento a decir quién es dominante y recesivo? ¿Pueden decirme? Estoy en clase, hijo, te marco después, ¿sí? Vale. ¿Pueden decirme en qué nos apoyamos para saber quién es dominante y quién es recesivo? ¿En la F2? No, es antes, en la F1. La F1. Acuérdese que siempre es la F1. Ajá, ¿qué están observando en la F1? Que hay color. Y si hay color, entonces, ¿qué pasa con el pigmento? El pigmento es dominante. ¿Cómo que el pigmento es dominante? En relación al pigmento, aquí están los caracteres alternos, vea. ¿Está viendo mi cursor? Ah, sí. Ajá, entonces, Que aquí ya hay de color morado. Entonces, ¿qué pasa con el pigmento? ¿Los dos son Ya. recesivos? ¿Perdón? ¿Los dos son recesivos? ¿Cuáles son recesivos?
Los ¿Cuáles dos. dos? El A y el ¿Cuáles B. dos? ¿Mm? A y B. A y B recesivos. Ajá. ¿Pero para qué? ¿El recesivo de qué es responsable? ¿Del pigmento y del color morado? ¿El recesivo? No, al revés, ¿no? No, pues no sé, es que la propuesta, no sé si la suya o de otro compañero, es que son recesivos. Entonces, a ver, ¿qué observan en la F1? Presencia de pigmento. Presencia de color morado. Y si hay color morado, ¿qué está pasando con el pigmento? Está presente. Está presente. Se Entonces, está presente, se está, o sea, hay pigmento. Para que se pueda expresar el morado, tiene que haber necesariamente pigmento, ¿sí? Y entonces, si el primer par de genes determina qué es lo que pasa con el pigmento, y de ahí sabemos que hay individuos con pigmento o sin pigmento, ¿cuál de las dos características está actuando como dominante? ¿Con pigmento o sin pigmento? Un pigmento. Con pigmento está actuando como dominante, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces le asigno A mayúscula. ¿Pero por qué está actuando como dominante? ¿Alguien me puede decir por qué? Se presenta en la F1. ¿Qué es lo que se presenta en la F1? El color. El color morado. Porque si hay color en la F1, quiere decir que también hay pigmento en la F1. Y si se expresan en la F1, por lo tanto son los caracteres dominantes, ¿se entiende? Su paralelomórfico de A mayúscula es A minúscula. ¿De qué es responsable? De que no haya sin pigmento. pigmento. De que los individuos carezcan de pigmento, ¿sí? Ujú. Bueno, y una vez que tenemos definido cómo actúa el primer par de genes, ¿cómo actúa el segundo? Sin pigmento. ¿Quién es dominante o quién es recesivo? Ya están ahí puestas las características. ¿Quién es dominante y quién recesivo? El morado es dominante. Y sin Ajá. color recesivo. Exactamente. Entonces, color morado, le vamos a poner el símbolo. ¿Cuál símbolo le pongo? B mayúscula. Ujú. Y al color blanco, digo, a la esencia de color, ¿qué le ponemos? B minúscula. B minúscula. ¿Sí? ¿Está entendible ya, chicos? Sí. Bueno, ahora sí, ya tenemos definido esto. ¿Cuál sería el genotipo de un individuo de los progenitores iniciales? Recuerden siempre que la F1 es como. ¿Qué genotipo tiene la F1? ¿Es heterocigoto? ¿Solo así? ¿Heterocigoto, así como dice usted? Para A y B. Ajá. Es heterocigoto para dos pares, entonces, ¿cómo se llama? Dihíbrido. Dihíbrido. Sí, dihíbrido. ¿Estamos perdón. de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser los genotipos de los progenitores iniciales? Homocigoto dominante para A. Homocigoto dominante para A. A ver, lo vamos a escribir. Homocigoto dominante para A. Y luego, Homocigoto recesivo para B. Yo pensaría en eso. bueno, vamos a ponerle eso. Homocigoto recesivo para B. Vamos a ver si checa lo que usted propone. A ver, vamos a leer lo que nos dice acá. De acuerdo al primer genotipo que escribimos, el doble homocigoto dominante, ¿será con color? Digo, ¿será blanco? Veamos.
Vean, por favor. Mm, Nos dice el primer par que hay pigmento y que hay color morado. Entonces, ¿cómo sería este individuo? Morado. sería morado. Sería morado. Entonces, algo no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Sería recesivo para B. A ver, complétalo todo. Todo el genotipo. Homocigoto dominante para A. Homocigoto recesivo para B. Homocigoto dominante para A y homocigoto recesivo para B. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Yo sé, sí, creo que sí. Bueno. Entonces, si es así, vamos a corregir lo que habíamos escrito. Homocigoto dominante para A y homocigoto recesivo para B. Eso propuso el compañero. ¿Están de acuerdo? Ahora lean lo que está, lo que daría como resultado eso, ¿sí? Dice que tiene pigmento, el primer par de genes, pero el segundo par de genes nos dice que aunque tenga pigmento, no hay información genética para color. Pero también en la Entonces, otra se cambiaría. En la otra. ¿Perdón? En la otra. Perdón, vamos a terminar con este. Ok. Por lo tanto, este individuo no tiene color, es blanco. Ahora, el otro individuo, vamos a leerlo, sin color y sin sin pigmento y sin color, por lo tanto, aquí sí corresponde. Pero, ¿por qué no está bien? Porque ¿Por qué no debería estaría haber bien este información genotipo, para el aunque morado. corresponda? ¿Por qué? Porque debería haber información en alguno para que se produciera el color morado. Exactamente. Y entonces, ¿en dónde puede estar? Como aquí ya propusimos aquí no habría color morado. Entonces, ¿el otro cómo sería? El genotipo quedaría homocigoto recesivo para A y homocigoto dominante para B. Uh-huh. Ay, rayos. El problema es que borrar así, con esto está medio carambas, que luego me borra todo. A ver si ya no. Ajá, entonces, homocigoto recesivo para A y homocigoto dominante para B. Leámoslo. ¿Sí corresponde? A ver, el primer par nos dice que no hay pigmento. ¿Estamos? Y el segundo par, ¿qué nos dice? Que tiene información de color morado. Que tiene información para el color morado. Y es blanco. ¿Por qué? Porque al carecer de pigmento, aunque haya información genética para el color, no se puede expresar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genes aportaría este individuo en sus gametos? El blanco del lado izquierdo. A Chicos. mayúscula y B minúscula. Ay, rayos. A mayúscula, B minúscula. ¿Y el otro individuo? A minúscula, B mayúscula. Uh-huh. Cuando se fecundan, entonces el individuo de la F1 tendría estos genes, ¿de acuerdo? Si se cruza un individuo de la F1 con otro de la F1, pues tendríamos como resultado un tablero de ajedrez con 16 combinaciones. ¿Por qué? La respuesta es, la sacamos de aquí. ¿Cuántos gametos diferentes forma este dihíbrido? 4. 4. 4. ¿Cuáles? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Aquí es A mayúscula, B mayúscula. El que sigue es A mayúscula, B minúscula. El que sigue. A minúscula, B mayúscula. B mayúscula. Ajá, el que sigue. A y B minúsculas. Uh-huh. Bueno, el otro individuo que tiene el mismo genotipo también va a formar el mismo tipo de gametos. ¿De acuerdo?
Ahora recuerden que contamos los cuadritos, ¿no? ¿Qué genotipo tendría el número 3? Heterocigoto para A y homocigoto dominante para B. Y corresponde con la lectura, a ver, lea los genes y dígame si corresponde. La dominancia de A determina que hay pigmento y la dominancia de B que es de color morado. Entonces sí Se corresponde. corresponde. El número 16 se correspondería. Sí, también. Sí, también. El número 1. Sí, profe. O sea, ahora ustedes prueben con el que quieran y chequen si se corresponde. ¿Cuál, por ejemplo? El 7. ¿Y si se corresponde? Sí. O se acaba de decir esta, ¿no? Y si se corresponde. ¿Algún otro? El 11 también corresponde. Bueno, entonces ya pueden ver ustedes, ya pueden hacer el análisis ustedes solos, ¿verdad? Chicos, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, si ya pueden solos, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí es a donde ya se le asigna el nombre a la epistasis. Se llama epistasis doble recesiva. Sí, ustedes ya notaron por qué. Porque los genes del primer par que indican, los genes recesivos del primer par indican que la carencia de pigmento, ¿verdad?, puede ocultar la expresión del segundo par, pero al mismo tiempo los genes recesivos del segundo par pueden ocultar la expresión de los genes dominantes del primero. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, y aquí está. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los genes recesivos del primer par y los genes recesivos del segundo nos van a producir la epistasis. ¿De acuerdo? Es decir, puede estar presente en el genotipo esta interacción o esta, ¿sí? Escucharon o esa, y entonces se expresa la epistasis. Bien, vamos a revisar. Aquí tenemos ya todos los genotipos que se pueden producir considerando la interacción de estos dos pares de genes, ¿de acuerdo? Vamos a ver con el primero. Recuerden aquí, bueno, aquí habría epistasis o no. Voy con lista en mano, por favor. Vamos con el primero de la lista. ¿Se acuerdan quién es el primero de la lista o no? Bueno, vamos con Tania Montserrat. ¿Habrá epistasis? Tania, por favor tengan el dedo ya sobre el micrófono, ¿sí? Para que puedan activarlo rápido. ¿Acosta Camacho no está? No, entonces pónganle por favor falta. Compañero que nos ayuda a pasar la lista. Sí, Eric Gabriel, por favor le pone falta. Esmeralda Aldama. Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Que hay epistasis o no? Sí. Germán Ángeles. La compañera dice que no hay epistasis. ¿Usted está de acuerdo? No, Germán, ¿por qué no? porque sí hay. ¿Por qué hay?
A ver, ¿por qué hay No, epistasis? perdón, me confundí. Entonces, ¿sí o no? Sí, no hay. No hay epistasis. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué no hay epistasis? Por los pares de alelos ¿Cómo que por los pares de alelos? que no son dominantes. Ahí son dominantes, ¿cómo no? No, que son recesivos. ¿Qué? Pares de alelos. Ajá, pero ¿qué tiene? ¿Por qué ahí no hay epistasis? Diga. ¿Por qué ahí no hay epistasis? Jesús Daniel, ¿por qué no hay epistasis ahí? Sí hay. ¿Sí hay? Sí. A ver, revisa lo que escribió. Pues sí hay epistasis en la primera porque los dos alelos son dominantes. Ajá, ¿y qué dijimos? ¿Quién produce la epistasis? Vea lo que escribió de la interacción alélica. El pigmento que es con pigmento, que es el alelo dominante A, y el color morado B, que es dominante también. A ver, pero lea lo que dijimos. Que ¿Quién puede encubrir a quién? no sé de qué. ¿Qué? Bueno, yo no solo hice el esquema, pero no anoté. ¿Y por qué no anotó? ¿Quién le impidió que anotara? No, nadie. Y entonces, ¿cómo puede analizar algo sin anotar? José Carlos Ayala, ¿está? Le pone falta, por favor, Eric. Íñigo. Dime, ¿por qué no hay epistasis ahí? Ambas, ¿cómo se llamaría? O sea, ¿tú quieres decir que solo se va a producir la epistasis donde los dos pares son recesivos? O sea, O, ya utilizaste la O. Perfecto, entonces quiere decir que en este primer genotipo no hay epistasis. El que sigue, Octavio, Edgar Octavio. Presente. No, tampoco hay epistasis. El que sigue, Evelyn Carrillo. ¿Evelyn no está? Póngale falta, por favor, Eric. Roberto Carlos Castañeda. Ya aquí estoy. ¿Hay epistasis o no? No. ¿Está de acuerdo, Adonai? Sí hay epistasis. ¿Por qué? Porque hay, bueno, hay un homocigoto recesivo, B, que impide Exactamente. Sí. Y entonces ahí se produce la epistasis. El que sigue, Luis Ángel. No, Coraza se dio de baja. Raúl Martín. No hay, profesora. El que sigue, Rigoberto. ¿Rigoberto está presente? No está presente. Bueno, póngale falta, por favor, compañero Eric. Cecilia. Sí hay, profesora. ¿Por qué hay epistasis, Cecilia? Porque el primer par está en homocigosis recesiva.
Ujú. El que sigue, Edith. María. No hay epistasis. En el que sigue, Kevin, ¿hay epistasis o no? Sí, hay epistasis. En el que sigue, Manuel Alberto. ¿No está? Gómez del Ángel. Bueno, falta, por favor, Eric. Karina González, Karina Esmeralda, ¿hay epistasis o no? Sí hay, profesora. Ujú. Y en el último, Jessily. Jessily, por favor, contesta. ¿Sí existe epistasis? Ujú. Sí, sí hay epistasis. Bien, entonces, de acuerdo con esto, ¿sí? La proporción fenotípica que se produce es 9:7. Esta es la proporción característica de una epistasis doble recesiva. ¿En qué categoría cae esta epistasis? Pregunto a Berenice. ¿Berenice está o no está en clases? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿En qué categoría cae este tipo de epistasis? Shailen, ¿en qué categoría cae esta epistasis? En la de colaboración, profesora. Exactamente, ahí cae, ¿sí? Entonces, esto cópienlo, por favor, tienen escaso 1 minuto, porque la interacción alélica ya la tienen anotada, ¿sí? Lo único que tienen que copiar es la interacción génica. Ahí les está diciendo, ¿eh? Esta epistasis se llama doble recesiva. Y su proporción característica es 9:7. ¿Listo? Vamos con el siguiente y último caso. Es el caso número 6. En este caso, otro grupo de investigadores trabajando con otra especie, ¿sí? En las aves de corral, habían observado que había animales con plumas blancas y animales con plumas de color, ¿sí? En este caso, el color es el café rojizo, ¿sí? Pero había blancos y cafés, digamos, ¿sí? Queriendo entender cómo se heredaban estos caracteres, pues realizan la cruza entre estos, ¿sí? En la F1 aparecen solo individuos con plumas blancas. ¿Qué nos indica aquí? Hasta aquí, ¿qué nos puede indicar ese esquema, ese comportamiento? El dominante. Vanessa, Podría ser dominante. Espérenme tantito, Vanessa. ¿Vanessa está? No está, le pone falta, por favor, Eric. Roberto Schell. ¿Se encuentra, Roberto? Sí, pero es que no le escuché bien porque se entrecortaba. Que de acuerdo al esquema que se muestra ahí, ¿qué puede empezar a deducir de ahí? Que el macho, bueno, el color blanco es dominante. Así es. Ajá. ¿Qué necesitaría para saber si efectivamente el color blanco es dominante sobre el café rojizo? ¿Qué necesitaría Roberto? No. ¿No sabe, Roberto?
No. Gabriel, ¿sabe cómo podemos demostrar que efectivamente es dominancia completa? Gabriel. Por la interacción alélica. No. ¿Alguien me puede decir cómo demostramos? Por la proporción. Exacto. ¿Qué proporción? ¿Quién eres? Jesús Daniel. Apellido, por favor. Arismendi Estrada. Ujú. Ajá. Por la proporción, ¿sí? ¿Qué proporción es característica de la dominancia completa, Saúl? Saúl Martínez. 3-1. 3-1. O sea, que deberíamos de cruzar F1 por F1 para llegar a la F2 y probar que se cumple 3-1. Si se cumple 3-1, no hay otra más que están regulados por un par de genes. ¿De acuerdo? Ajá. Jóvenes, ahora, como aquí no hemos llegado a la F2, es válido que digamos, es que este es el carácter dominante y por lo tanto es válido también que escriba esto que estoy escribiendo. El genotipo del individuo que tiene plumas blancas y el genotipo del individuo que tiene plumas café rojizo. ¿Sí? ¿Es válido ese genotipo o no? De acuerdo a lo que acaba de proponer un compañero, que hay dominancia completa. ¿Es válido, jóvenes, o no? Sí, es válido. Sí, es válido. Por lo tanto, también es válido anotar esto en los gametos y en el individuo de la F1, ¿qué anotaríamos? ¿Qué anotamos en el individuo de la F1? Heterocigoto. Heterocigoto, ¿verdad? Sí, entonces debo anotar aquí heterocigoto con estos genes. Bien, ahora, si yo llevo la cruz hasta la F2, espero que aparezcan de cada 4 individuos, 3 de plumas blancas y 1 de plumas rojizas, ¿de acuerdo? Bien, y aparecieron estos individuos, ¿y qué dicen? Pues sí, sí es dominancia completa, ¿verdad? Bueno, pero después de que hicieron sus repeticiones, encontraron esta proporción. ¿Qué nos indica esto? ¿Que nuestra hipótesis era correcta? ¿Que hay dominancia completa? No. No. No, ¿Por profe. qué no? Compañera que habló, ¿quién es? ¿Quién es, compañera? Cecilia, profesora. Apellido, Cecilia, apellido. Domínguez Hernández. Ok, ¿por qué, Cecilia? Porque, bueno, la proporción típica de la dominancia completa es 3-1. Y bueno, la suma nos da 4 y eso quiere decir que solamente es un par de genes. Y después de las repeticiones, de 13 sale 13 a 3 y la suma de esos dos da 16, que nos dice que es una epistasis y que son 2 pares de genes los que están interactuando. Efectivamente, ¿sí? Ajá. Entonces, no es insuficiente lo que escribimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la suma de las proporciones se produce 16 y ese 16 nos indica, como dijo Cecilia, que son 2 pares de genes los que regulan estos colores. Entonces, ¿cómo construir la interacción alélica? Pues basándonos en esto que ya vimos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, otra vez, como es epistasis, son 2 pares de genes los que vamos a analizar. ¿De qué será responsable el primer par de genes? ¿Del color? Antes del color. Pigmento. Del pigmento. Ajá. El primer par de genes va a regular el pigmento, ¿sí? ¿Y qué pasa con el pigmento? Bueno, habrá individuos que tengan, habrá individuos con pigmento. ¿Y cuál sería la característica alternativa?
Sin pigmento. Sin pigmento. ¿Sí? Bien. ¿Y el otro par qué regulará? El color. El color. Ujú. ¿Y ahí cómo actúa? Ahí está medio difícil, ¿verdad? Sin embargo, no imposible. A ver, vamos viendo. El otro par me dijeron que está regulado por... El otro par de genes regula el color, ¿cierto? Bueno, primero, ¿qué pasa con el color? Habrá individuos con color y en este caso serán como de plumas café rojizo. ¿De acuerdo? Chicos. Sí. ¿Cuál es el carácter alterno? Sin color. Sin color. Ujú. Muy bien, ya está ahí. Ahora, ¿cómo actúan? Hay que ver quién es dominante, quién es recesivo. Vamos con el primero. ¿Qué es lo que observan en la F1? Que el color blanco es dominante. Pero ahora relaciónanlo con los genes. Ya estamos viendo cómo se va a producir aquí. Que sin pigmento es dominante. Sí, efectivamente, sin pigmento es dominante. Perdón, aquí me faltó poner esto, ¿verdad? Para uniformizar. Bueno, entonces, si el pigmento, sin pigmento es dominante, ¿sí? ¿Qué símbolo le pongo? A sin pigmento. A mayúscula. Ah, entonces le voy a poner a sin pigmento aquí, a mayúscula, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, su paralelo mórfico ¿de qué es responsable? De que haya pigmento. Del carácter alterno, ¿sí? O sea, sin pigmento es A minúscula. Ya definimos eso, ese par. Ahora, el otro par, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo le haríamos? B mayúscula para sin color. Sin color, B mayúscula, efectivamente, ¿sí? Y entonces, con color o café rojizo en este caso. A ver, sin color, ¿qué me dijiste? Ya se me fue el avión. B mayúscula. No. ¿No? Bueno, ¿por qué no? Es complicado analizarlo hasta aquí. Vamos a apoyarnos en lo siguiente. Vean, por favor. Más dejen que encuentre dónde está el cursor. Está. Bien, vamos a ver. Si sabemos que estamos cruzando a dos líneas puras, vamos a ver. Este individuo, de acuerdo a lo que me dicen, es de color blanco porque tiene plumas blancas. Este individuo necesariamente debe tener pigmento, por eso es correcto A minúscula, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con este individuo de la F1? Tendría que ser un heterocigoto, no lo olviden, para dos pares de genes, ¿sí? Entonces sería así. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Bien. Sí. Para que pueda ser heterocigoto, entonces ahora sí, vamos a completar esto. De acuerdo a lo que proponía la compañera, entonces blanco sería B mayúscula y en consecuencia el de plumas café sería ¿cómo? O sea, el color café rojizo sería ¿con qué símbolo le pongo? B minúscula. B minúscula. Vamos a ver si funciona, ¿sí?
A ver, entonces, de acuerdo con esto que acabamos de escribir, díganme si corresponde con los genotipos, ¿sí? De acuerdo con lo que acabamos de escribir, este individuo sería, ¿qué genotipo tendría? Ya, ya está definido. Falta el otro par, ¿cómo sería? Homocigoto dominante. Homocigoto dominante proponen. Bueno. ¿Y el otro individuo cómo sería? Homocigoto recesivo. Vamos a ver si checa, ¿no? Este, así. Esto proponen. Y el otro, así. Vamos a ver si funciona, ¿eh, jóvenes? A ver, leamos lo que escribimos aquí. Este individuo debería ser, tiene pigmento y tiene plumas cafés. Ajá. Este individuo es blanco y con es blanco porque carece de pigmento y carece de color, ¿de acuerdo? Y este es con pigmento y con color. El heterocigoto, según esto, entonces sería sin pigmento, por lo tanto blanco, y las plumas blancas. Perfecto. Al cruzar este individuo de la F1 por otro de la F1, ¿qué se produciría? Bueno, 16 combinaciones, ¿verdad? Que aquí están. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿qué gametos formaría cada individuo? Bueno, ya sabemos que forma AB mayúscula. El que sigue, por favor vayan resolviéndolo. Les pedí que trajeran su manual porque ahí viene esta cruza. Sí, obviamente la van a ir resolviendo ahorita con lápiz y ya que estén seguros, ya le pueden poner tinta, ¿va? Sí, lo que estamos haciendo aquí es probar por acierto y error. ¿Es un problema? No. No es un problema. Porque estamos planteando hipótesis y probarlas de acuerdo a lo que se obtiene, ¿sí? Si estamos bien, va a haber coincidencia, ¿sí? Con los genotipos. Y si estamos mal, nos va a permitir corregir. Si es cierto que la epistasis se produce así como está planteado por los compañeros. Bueno, vamos a probar. El genotipo del número 15, ¿cuál sería? Chicos. Genotipo del cuadrito número 15, ¿cuál sería? Homocigoto recesivo para A y heterocigoto para B. ¿Corresponde con lo que acá dice, la interacción alélica? No, porque el individuo tendría que ser blanco. Entonces, algo no checa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está, en qué estamos mal? A ver, piénsenle. ¿En qué estaríamos mal? En los alelos del color. ¿Aquí? Ajá. Ajá, entonces, ¿cuál sería? El dominante es el de color café rojizo. Ajá, entonces invertimos, es lo que propone, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a invertir. Entonces diríamos que el café rojizo, ¿cuál es? ¿Dijiste? ¿Dominante? Sí. Y en consecuencia, el de color blanco, ¿cómo sería? Recesivo, minúsculo. Así sería. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, vamos a ver si con eso ya funciona. Tendríamos que cambiar el genotipo de los progenitores iniciales, ¿cierto o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo sería el genotipo de los progenitores iniciales?
Para el blanco sería homocigoto dominante para A y homocigoto recesivo para B. Ujú. ¿Y para el otro cómo sería? Homocigoto recesivo para A. Homocigoto recesivo para A y homocigoto dominante para B. Ujú. ¿Cambiaríamos el genotipo de la F1? No, se mantiene igual. No, exactamente, se mantiene igual. ¿Sí? Bueno, ahora sí, chequemos. El individuo de color de plumas blancas, ¿seguiría teniendo plumas blancas con ese ajuste que hicimos? A ver, veamos. Tiene sin pigmento, ¿sí? Y ¿cómo sería aquí? Blanco, ¿cierto? El otro individuo es con pigmento y con plumas rojizas. ¿Sí se entiende, jóvenes? Oye, veamos entonces. Ahora sí, este genotipo que construimos, checa, sería sin pigmento y efectivamente con color. Ahora sí, checa, ¿está entendible, chicos? Sí, profesora. El genotipo de este individuo, ¿cuál sería? Ay, por Dios. ¿Cuál sería el genotipo de este individuo? Heterocigoto para A y B. Checa con lo que escribimos. Sí. Sí. Coincide. Bueno, entonces, ¿cómo se produce la epistasis? Díganme. ¿Qué genes producen la epistasis? Del primer par, ¿qué tipo de genes producen la epistasis? El dominante. ¿Y el dominante qué indica? Sin pigmento. Sin pigmento. ¿Sí? Y del segundo par, ¿qué genes producen la epistasis? El recesivo. Ajá. Entonces, tenemos que la epistasis se puede producir cuando en el genotipo aparecen genes dominantes del primer par o genes recesivos del segundo par. ¿Lo entienden? Sí, profesora. Anótenlo así, por favor. La epistasis se produce o se puede producir por genes dominantes del primer par o por genes recesivos del segundo par. ¿Ya notaron eso? Ya, profesor. Bien, entonces ahora sí, Sí, profe. continuamos. Nos vamos a la siguiente diapositiva a donde le dan nombre a esta epistasis, ¿sí? Este es el último caso, ¿sí? Y aquí está. ¿Cuál es el nombre que le dieron a este tipo de epistasis? Léalo alguien, por favor. Epistasis con interacción entre dominantes y recesivos. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que la epistasis puede estar producida por genes dominantes del primer par o genes recesivos del segundo par. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en genotipos donde aparezca cualquiera de estas interacciones o genotipos donde aparezca esta interacción, se va a producir la epistasis. ¿Se entiende, chicos? Bien. Ya, aquí están anotadas las interacciones de cada par de genes. Cuando los dos pares de genes interactúan, nos producen estas interacciones génicas, ¿sí? Interacciones entre los dos pares de genes, como aquí aparece. Entonces, en la primera habrá epistasis, me quedé por ahí en quién, en Saúl, ¿verdad, Fernando? ¿Habrá epistasis en la primera vez, en el primer genotipo, perdón?
¿No está? Fernando Medina. Bueno, le pone falta. Por Sí, favor. aquí estoy, maestra. Pues conteste. ¿Qué me decía que se ve epistasis? Sí, la pregunta es, ¿en el primer genotipo habrá epistasis? Sí hay. En el que sigue, Francisca. Francisca, en el que sigue. No está, le pone falta, por favor. Evaristo Mendoza, en el que sigue hay epistasis. Pues no conteste tampoco. En el que sigue. Bueno, ahí está. ¿Está bien la interpretación o está mal? A ver, díganme. Sí, creo que sí está bien. Está bien, profe. En la última sí hay epistasis, ¿no, profesora? Ajá. Bueno, es que ahora están invertidos los símbolos, si se fija. Profe, me parece que en el cuarto está mal. Ujú. Es que está invertidos los símbolos, tendríamos que cambiarlos, ¿no? Sí. Ujú. Ujú. Así es. Estamos diciendo que la epistasis se produce por genes dominantes del primer par o genes recesivos del segundo. O sea que en donde no habría epistasis sería aquí. Aquí no habría epistasis, ¿de acuerdo? ¿En qué otro no habría epistasis? En el penúltimo. ¿En este? Aquí está mal, ¿verdad? Sí, está mal escrito. Es doble A minúscula. Sí, aquí hay que corregir, ¿no? Perdón, es que corrige automáticamente la computadora, ¿verdad? Y luego si no pone uno mucho cuidado, ahí se va. Este genotipo sería doble A minúscula, ¿sí? B mayúscula. Y efectivamente, aquí no habría epistasis. Estamos corrigiendo, ¿sí? En todos los demás habría epistasis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hay genes dominantes del primer par, ¿sí? Y con eso se produce la epistasis, genes dominantes del primero, genes dominantes del primero, genes dominantes del primero, ¿sí? Aquí no se produce porque no hay ni genes dominantes del primero, ni genes recesivos del segundo. Aquí sí hay genes dominantes del primero, genes dominantes del primero. Aquí no hay porque no hay ni genes dominantes del primero, ni genes dominantes recesivos del segundo. Aquí no hay genes dominantes del primero, pero hay genes recesivos del segundo. ¿Y qué pasa? Se produce la epistasis. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Bueno, entonces, Sí, profe. en todos donde no hay tacha se va a producir la epistasis. ¿Cuál es la proporción que se va a producir? 13:3. 13:3. Claro que aquí van a estar, perdón, es que esto ya lo habíamos, bueno, lo voy a tener que correr de todos modos, si no, no me deja pasar a lo que sigue. Aquí está. Se producirían entonces 13 blancos y sin color con la adecuación que hicimos, ¿verdad? Aquí era 13 palomas y 3 tachas. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Bien. Ajá, entonces aparecerían 13 blancos y 3 con color. A este tipo de epistasis ya le dijimos que le pusieron epistasis con interacción entre dominantes y recesivos. La proporción característica de este tipo de epistasis es esta, 13:3, ¿sí? Y no necesariamente siempre hay en gallinas, ¿verdad? Puede aparecer en cualquier otra especie. Con que probemos esta proporción, ya sabemos que es una epistasis con interacción entre dominantes y recesivos.
Bueno, ahí tienen esto, escríbanlo por favor. Ya construimos la interacción alélica, nada les falta copiar lo demás. ¿Listo, jóvenes? ¿Avanzo? Jóvenes, ¿avanzo o no avanzo? Sí, profesora. Sí, profesora. Llenaron su cuadrito, ¿verdad? La tabla donde fueron poniendo taches y todo eso. ¿Sí? Sí, profesora. Bien. Dejo de compartir esto porque nos vamos al siguiente subtema, que es ¿cuál? Chequen en su lista, por favor, ¿cuál es? Jóvenes, ¿cuál es el siguiente subtema? Herencia poligénica. Exactamente. Bien. Entonces anoten por favor ahí herencia poligénica y vamos con los antecedentes, por favor. Sí, anoten ahí antecedentes. Bien, ¿ya están viendo la diapositiva? Sí, profesora. Bueno, en los antecedentes es necesario que veamos primero qué pasaría con los mecanismos que ya revisamos. Los mecanismos que hemos revisado nos producen 2 caracteres alternos o 3. ¿Jóvenes? ¿Están de acuerdo en eso? ¿En qué aparecen 2 caracteres alternos? Díganme, por favor. ¿Qué mecanismos aparecen 2 caracteres alternos? Dominancia. El primero, bueno, vamos a hacer un listado. Me dijo que el primero se llama dominancia, que también le podemos poner dominancia completa, ¿cierto? ¿Sí o no, Sí. chicos? Bueno, ¿cuál es la característica de la dominancia completa? ¿Cómo sabríamos que tenemos un caso donde hay dominancia? Por la proporción. Exactamente. Las proporciones siempre son importantísimas, ¿sí? ¿Qué proporción se produciría con este? 3-1. Este mecanismo. 3-1. 3-1, ¿de acuerdo? Ajá, la suma me da 4. Este 4 no olviden que es valiosísimo, ¿verdad? Bien, ¿en qué otros mecanismos hemos visto donde hay 2 caracteres alternos? 3 tipos de epistasis. ¿Cuál es? La epistasis doble dominante, vayan viendo si es cierto, cuya proporción es ¿cuál? A ver, chicos, vayan viendo. 12, 3, 1. No, doble dominante. 15-1. 15-1. Porque en la que usted me leyó, compañera, es sencilla. Hay 3 caracteres alternos, ¿sí? Bien. ¿Qué otro tipo de epistasis? Doble recesiva. Doble recesiva, efectivamente. Ajá, cuya proporción es 9-7. 9-7. Y otro tipo de epistasis más, ¿cuál es? Ahí, Interacción entre dominante y recesiva. Ajá. Epistasis con interacción entre, bueno, interacción entre dominantes y recesivos, cuya proporción característica es 13-3. 13-3, ¿de acuerdo? Hemos visto otros mecanismos de herencia.
en donde aparecen 3 caracteres alternos. ¿Cuáles son? Dominancia incompleta. Ujú. Efectivamente, dominancia incompleta. ¿Qué otro? Codominancia. Ujú. ¿Cuál es la proporción de la dominancia incompleta? 1, 2, 1. Ujú. Y luego hablan de la codominancia. ¿Cuál es su proporción? 1, 2, 1. También es 1, 2, 1. ¿Cómo diferenciamos una de la otra? En la dominancia incompleta, el efecto de los genes se mezclan y en la codominancia aparecen pero de manera independiente. Ujú. Así es. Bien, ahora, ¿qué otros mecanismos hemos visto donde hay 3 caracteres alternos? Epistasis dominante sencilla. Sencillo. Ajá. Simple o sencilla, cuya proporción es 12, 3, 1. ahora sí, la que había dicho la compañera, ¿verdad? Hace un rato. Luego, ¿qué otra? Epistasis recesiva sencilla o simple. Ujú. Cuya proporción es 9, 3, 4. Ujú. Y por último, Epistasis con efecto acumulativo. ajá. Cuya proporción es 9, 6, 1. bien. Entonces vean por... nos falta uno. ¿Cuál es? Nos falta un mecanismo. No, pero no cuadra en ninguno de estos. Tenemos que poner, hemos visto otros mecanismos donde hay hay 3 o más caracteres alternos. ¿De qué hablo? Alelos múltiples. Ajá. Ajá. Aquí, ¿cuál es la proporción que se produce? Chicos, vean el caso de los conejos. 1, 3, 1. No. 1, 3, 1 nos da la suma 1, 3, 1, 5. ¿A poco se Sí, producen ¿verdad? 5 combinaciones totales? ¿No? No hay. No produce. Entonces, ¿cuál es la proporción? 3-1, no lo olviden. Bien. ¿Por qué estoy poniendo todo esto? Porque necesito que comprendan esto. Aparte de que ya vimos todos los mecanismos que están enlistados aquí, necesito que vean que hay ciertas regularidades. Vean, que cuando nos dice la suma de las proporciones, que es 4, ¿qué nos está indicando? Chicos. Que es un par de genes los que están interactuando. Y cuando la suma nos da 16. Son 2 pares de genes. Perfecto. Una vez que tenemos en mente esto que acabo de decir, ahora veamos esta diapositiva.
Si yo tengo graficado en una gráfica, tengo graficado esto, aparece esta gráfica así. Ahorita olvídense de esto. Aparece esta gráfica. O esta gráfica me está indicando que hay dos caracteres alternos, ¿sí? Que por lo tanto puede ser que estemos analizando dominancia completa, que estemos analizando los 3 tipos de epistasis que enlistamos o que sean alelos múltiples. ¿De acuerdo? Porque hay no alelos múltiples, no, quítenlo de ahí. Porque hay dos caracteres alternos. Si fuera una gráfica así, pudiera ser cualquier tipo de dominancia, como la codominancia o la incompleta, o los 3 tipos de epistasis que enlistamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero no siempre vamos a encontrar 2 o 3 caracteres alternos. Para este ejemplo, para la gráfica que me muestra, la gráfica que muestro aquí, primero vamos a ver esta, ¿sí? ¿Qué me está indicando este gráfico? Vean lo que está graficado, el color de los ojos en humanos. Puede ser de color marrón o de color claro, vamos a ponerle así. ¿Cuál es el que ustedes observan en mayor cantidad en la especie humana? El color marrón. ¿Los marrón o los claros? Marrón. 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 Entonces, Marrón. el gráfico está describiendo aquí los individuos de ojos marrón y en este pequeño gráfico, en esta pequeña barra, los de ojos claros, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que el color café es dominante sobre los ojos completos y si grafico los datos, tendría una gráfica así, con 2 barras nada más donde no hay continuidad, ¿de acuerdo? O sea, hay un rompimiento en la barra, ¿sí? Ahora, si analizo la siguiente barra, la siguiente gráfica, me está mostrando ahora 3 caracteres alternos. Y en este caso, el ejemplo que pongo es la forma del cabello en los humanos. ¿Qué formas podemos encontrar? Chino, lacio y ondulado, ¿sí? ¿Cuáles son los que aparecen más en la población humana? Pues los ondulados, ¿de acuerdo? Claro, no todos los ondulados son iguales, así como todos los chinos, pelo chino no es igual, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí diferenciamos cuál es el pelo chino del pelo ondulado. ¿Es cierto o me equivoco? Cierto. Es cierto. Ajá. Entonces, ¿cuál se observa en mayor cantidad? El pelo ondulado, ¿sí? Si graficáramos los datos, veríamos una gráfica así, donde se establecen 3 barras nada más, ¿sí? 3 barras en donde no hay continuidad, ¿sí? Si hubiera continuidad, aquí debería aparecer otra barra y otra barra hasta alcanzar este punto, ¿verdad? Pero aquí no hay continuidad, hay rompimiento en las barras que se dibujan cuando hacemos un gráfico con base en los datos que se observan. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, este gráfico, ¿qué idea les da? ¿Hay continuidad o no? Sí. Hay continuidad. Claro. Este gráfico está describiendo la altura de los humanos, ¿sí? Y particularmente de los hombres de la especie humana. ¿Qué nos indica aquí? Que hay poquitos chaparritos, pocos altototes y que aquí hay una estatura promedio, ¿sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Y depende mucho de la edad, ¿verdad? Si muestreamos antes de que acaben de crecer, quién sabe cómo aparezca. Esta gráfica está diseñada a partir de los individuos que ya no crecen. ¿Cuándo dejan de crecer los hombres? ¿Tienen idea? Creo que a los 25 años, ¿no? 24 años dejan de crecer hacia arriba, ¿verdad? Empiezan a crecer hacia los lados, ¿sí? Hacia arriba ya no, pero a los lados sí. Las mujeres, el crecimiento es deja de ser antes. ¿Saben cuál es la edad de las mujeres? 22.
A los 22. No, 20. ¿Sí? A los 20 años dejamos de crecer hacia arriba y empezamos a crecer también hacia los lados, ¿verdad? ¿Sí? O sea, empezamos a engordar. ¿Sí? Cuando ustedes tengan posibilidad de ver a sus compañeros cuando están por ahí en sexto, séptimo de licenciatura, van a ver lo que les digo, ¿eh? Ya empiezan a crecer hacia los lados. Bien, entonces, como ven aquí no podemos decir que hay 2 o 3 caracteres alternos. ¿Cuántos caracteres alternos hay aquí? Bueno, cada barrita estaría describiendo un carácter alterno. Que van de 5 en 5, ¿no? O de 4 en 4. Bueno, como vayan, son más caracteres alternos. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Cómo es posible que encontremos caracteres así? Bueno, la altura es un ejemplo, pero vean este otro. ¿Sí? Aquí que les muestro. Que si consideráramos el color del frijol, no encontraríamos 2 o 3 caracteres alternos. Vean todos los que hay. ¿Sí? Aquí hay una muestra de 11 colores. ¿Sí? Si consideráramos el tamaño de la semilla, también encontraríamos más de 3 caracteres alternos. ¿Sí? Aquí les muestro otro ejemplo del tamaño de la mazorca en el maíz. Vean. ¿Sí? ¿Cuántos tamaños hay? ¿Sí? Aquí se muestran 15 tamaños. ¿Qué otra característica? Si midiéramos el diámetro de la mazorca, si contáramos el número de granos, cuántos tiene cada uno, estaríamos encontrando una diversidad mayor a la de 3 caracteres alternos. Entonces, de acuerdo con esto, el color del frijol, el tamaño de la semilla del frijol, el tamaño de la mazorca, en el maíz, el diámetro de la mazorca del maíz, el número de granos por mazorca, el peso de los granos por mazorca, ya no lo podemos cuadrar en los mecanismos que hemos visto. ¿Sí entienden? No podemos decir que la altura, que el tamaño de la mazorca esté regulado por genes dominantes completos o por epistasis dominante, doble dominante. ¿Por qué no? Porque no aparecen 2 caracteres alternos. Aquí hay más. Pudiéramos decir que por dominancia incompleta o por la epistasis dominante simple, tampoco, porque hay más de 3 caracteres alternos. Lo mismo en el caso del frijol. ¿Sí? Así como estos, aquí les digo que otros ejemplos que podemos observar con un comportamiento similar es el peso del ganado vacuno. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ganado vacuno? Se establece por razas, ¿verdad? Se pesan, no sé, 100 individuos de una raza y se saca un peso promedio. ¿Sí? Entonces, el peso en el ganado vacuno, vamos a encontrar que de raza en raza hay más de 3 caracteres alternos. También podemos poner aquí la producción de leche, ¿sí? ¿Qué más? El color de la piel y la altura en los humanos, la inteligencia en los humanos, etcétera. Al encontrar 3 o más caracteres alternos, no, es más, lo preciso. Al encontrar más de 3 caracteres alternos, a esto ya le debemos llamar con este nombre. Aquí está, caracteres poligénicos. ¿Qué quiere decir esto de caracteres poligénicos? Que estos caracteres, por ejemplo, todos estos que se presentan aquí del color de la semilla en el frijol, están regulados por muchos genes, aquí dice aquí. Así dice esta palabrita, poligenes. ¿Sí? Estos caracteres están regulados por muchos genes. ¿De acuerdo? Que estos caracteres también están regulados por muchos genes. ¿Cuántos? Es variable, pero son, ¿cómo podemos considerar muchos? Cuando son 2 o más
pares de genes. Anoten, por favor, eso sí que estoy diciendo. Podemos considerar a los caracteres poligénicos cuando están regulados por dos o más pares de genes. Ya se le puede llamar poligenes. ¿Cuándo qué dijo, profesora? Ya no la alcancé a escuchar. Cuando encontramos más de 3 caracteres alternos en una población, podemos decir que son caracteres poligénicos. ¿Qué significa eso de caracteres poligénicos? Que están regulados por muchos genes. Ajá, ¿y cuándo consideramos muchos genes? Bueno, cuando interactúan 2 o más pares de genes para producirnos más de 3 caracteres alternos. ¿Listo, chicos? ¿Puedo avanzar? Sí, profesora. Gracias. Bien. Entonces, aquí, si graficáramos el tamaño de la mazorca, encontraríamos algo así. Si graficáramos el color de la semilla en el frijol, también encontraríamos algo así. ¿Sí? Si graficáramos el peso del ganado vacuno, también encontraríamos una gráfica similar. ¿Se entiende, jóvenes? Bien. Como vamos a hablar entonces de caracteres poligénicos, debemos atender a esto. Los caracteres poligénicos deben reunir las siguientes condiciones. Primer condición, que son caracteres determinados por 2 o más pares de genes. Esto ya se los dije hace un ratito, solo ahora está escrito de otra manera, ¿no? Razón por la cual el número de fenotipos o caracteres que se observan en una población y también los que resultan de un cruzamiento llevado hasta la F2 difieren de los que aparecen en cualquier tipo de epistasis y en los mecanismos de herencia simple. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Esto ya lo expliqué, este punto 1 ya lo expliqué, ¿de acuerdo? Segunda condición, los caracteres alternativos son continuos. Esto quiere decir que en una población encontramos los caracteres o fenotipos de un extremo y otro, pasando por todos los intermedios. Y allí les cito qué ejemplos, ¿no? Los de los que ya les hablé.
¿Qué significa este punto 2? Se entiende perfectamente bien con la gráfica que aparecía en la diapositiva anterior. Ups. En esta gráfica nos da la idea de la continuidad, ¿sí? O sea, si fuera dominancia completa, solo habría 2 barras. Si fuera dominancia incompleta, 3 barras. Y aquí ven que si vamos formando las barras, anotando el resultado de las barras, vemos que hay una continuidad, ¿sí? No hay un rompimiento entre una característica y otra, sino que aquí hay un continuo. Desde luego, en una población, no en un solo individuo. Esta gráfica es de una población. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Si quiere retirarse, yo nada más planteo estos otros 2 puntos y acabé. La tercera condición es que son caracteres acumulativos. Esto quiere decir que el efecto de los genes se suma para producir un carácter determinado. Esto es lo que vamos a analizar más adelante. Y la cuarta condición es que estas características están influidas por el ambiente. Es decir, que el ambiente puede estimular o inhibir la expresión de algunas características. Estas 2 condiciones son las que vamos a ver la próxima clase. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Bueno, nos vemos el viernes con esto. Por favor, necesito que vayan definiendo lo de las asesorías para los que les aplicaría el examen de reposición, ¿de acuerdo? Profesora, yo tengo una duda. ¿Todos pueden aplicar el examen o solamente los que están reprobados? Todos, pero si saca menos, se quedan con la que saque. Ok, gracias. Bien, ¿algo más, chicos? No, profesora. Bien, ¿los demás algo más, chicos? Nos vemos el viernes. Discutan, por favor, eso lo de la reposición. Es que tenemos que trabajarlo ya. Si no, quién sabe cómo les vaya a ir. ¿De acuerdo, jóvenes?